querido Fernando. Vamos a abordar hoy una cuestión particularmente espinosa, que es la de las ideologías, Ujú. desde el prisma de la filosofía y del pensamiento. Pero antes me gustaría empezar por la cuestión de la igualdad. Tú tienes una entrada en tu diccionario filosófico que es espléndida y que habría que recomendar a todos nuestros partidos políticos. Yo creo que se tendría que repartir a los secretarios de organización, pues todo iría mucho mejor, porque es un resumen realmente admirable. Son unas 10 o 12 páginas donde está todo lo que hay que saber acerca de la igualdad y su evolución. Y comentas cómo, como todas las cosas prácticamente que hemos ido trayendo a este programa, que la idea de la igualdad se formula en Grecia y ya en los presocráticos. Es decir, que es Anaximandro el que propone una revolución en la consideración cósmica, ¿verdad? Sí, Donde no hay un elemento por encima de los otros, sino que todos los elementos se armonizan, ¿verdad? y el hombre es la medida de todas las cosas, de todos los estamentos, ¿no? Y a partir de ahí empieza, digamos, una reflexión en torno a la necesidad de encontrar una forma de poder que también ilustre ese equilibrio, ¿verdad? Es la igualdad, claro, efectivamente. O sea, la, la democracia no es más que la introducción de la idea de la igualdad en la vida política. O sea, todos los sistemas políticos, no sé si se pueden llamar así, tribales, etcétera, todos se han basado en la desigualdad. Es decir, hay unos jefes por nacimiento, por tradición, por lo que sea, y luego va bajando la jerarquía hasta los parias de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, los griegos lo que hicieron fue, de alguna forma, introducir un elemento de igualdad, es decir, el poder, en vez de estar arriba y bajar hacia abajo, estaba estomesón en el medio, ¿no? Puesto en el medio del grupo. Entonces todos estaban a la misma distancia del poder. Por supuesto, todavía, por ejemplo, en la Ilíada, etcétera, son los jefes los que están. O sea, no hay una jerarquía, digamos, entre los jefes están todos iguales, pero por otra parte, los que no son, digamos, de esa aristocracia de jefes, pues están, en fin, cuando quieren salirse de su papel les regañan. Por ejemplo, el caso de Tersites, ¿no? El malo, que no es malo más que porque no respeta a los jefes, entonces inmediatamente se pone ahí a decir lo que piensa y Ulises le pega un trastazo y le dice: Cuidado, que tú aquí no tienes aquí voz y voto, aquí lo que tenemos voz somos los demás". Pero finalmente, pues bueno, lo que había era una igualdad, es decir, en la asamblea todo el mundo tenía voz, en el sentido literal, porque claro, el problema que tenía la democracia en Atenas es que no había un número muy grande de ciudadanos. Claro. Probablemente, yo creo que vamos, dicen los expertos, que en sus mejores momentos serían 25 o 30.000 como mucho. Pero claro, 30.000 personas en un circo tratando de hacerse oír es una cosa muy complicada, porque claro, entonces ahora siempre pensamos en los micrófonos, en los Sí, móviles pero y tal, entonces, pero claro. claro, ahí, entonces, claro, los que eran altos y fuertes y tenían buena voz Se hacían oír. tenían un privilegio, claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, como Alcibíades, pues, que era un guapetón y alto y tal, pues mientras que en cambio, claro, Sócrates tenía que ir a la plaza a que se le pusieran en el mismo nivel, porque si no, no. Pero bueno, el tema de la igualdad, efectivamente, a partir de ese momento, yo creo que ya, una vez que entra en el mundo de la política, ya no sale. O sea, ya ahora, más o menos, el tema de la igualdad va a estar siempre ahí. Se transmutará de una forma o de otra. En las monarquías, pues siempre hay una jerarquía, pero una jerarquía que se disimula, no es digamos, un poder fáctico, sino que es una especie de poder de representación del país, del grupo y tal. Y bueno, yo creo que ya no va a salir nunca de ahí. O sea, por mucho que ahora pues vemos un espectáculo más o menos de populismos totalitarios, ¿no? Que asusta con razón. Pero en fin, yo no creo que eso ya
que tenga vuelta atrás. Porque lo importante cuando se discute que en Atenas no era una democracia, en fin, tal como la entendemos modernamente, porque había esclavitud y todo eso, pero lo importante es recordar que una vez que esa idea se ha impuesto en una sociedad, ya no tiene vuelta atrás, Eso. de alguna manera, porque es verdad que el sueño de una democracia absoluta no se consiguió en Grecia, No. no se ha conseguido en muchos sitios, pero en cambio, lo que sí, las mujeres no votaban. por eso, pero lo que sí se consiguió en Grecia es precisamente crear esa distancia, esa diferencia entre una igualdad pública y una desigualdad privada, ¿verdad? Sí. O sea, la diferencia que hay entre el ágora Sí. y el oikos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, a partir de ahí lo que importa es que cuanta mayor gente abandone la desigualdad del oikos e ingrese en el ágora, pues mejor, ¿verdad? La casa es lo que era inferior. Ah. O sea, la plaza pública, la bulé, que era la asamblea, y por supuesto la plaza pública, el ágora, eso era superior a la casa, ¿no? Es un poco la gran diferencia que había entre los griegos. Los griegos no se enorgullecían de su vida privada, sino de su vida pública. O sea, aquí ahora todos los grandes hombres, sean artistas, políticos, etcétera, en cuanto les preguntas, pues yo lo más importante para mí es mi familia, mis hijos, mi mujer, mi tal. Eso a un griego le hubiera parecido fatal. O sea, incluso aunque lo hubiera pensado, si es que lo hubiera pensado, pero nunca lo hubiera dicho. No, a él lo que le valía era Claro. a salir a lo público, ¿no? Y entonces, claro, la mujer, en cambio, estaba condenada a la casa, a vivir en la casa. Y claro, eso era su inferioridad. La inferioridad era no en ella en sí, sino la adscripción de ella a la casa. Y por eso también podríamos decir que uno de los fenómenos de la modernidad, o bueno, de nuestro siglo, en particular esa regresión a la identidad, es una regresión democrática, porque en realidad es una vuelta al oikos. Claro, ¿no? claro, sí, no, por supuesto, claro. Ahora vamos de nuevo, digamos, la casa ha adquirido ya un peso cada vez mayor. De hecho, por lo menos de boquilla, digamos, los políticos siempre están diciendo que ellos hacen un gran sacrificio, teniendo que dedicarse a la política y que están deseando dejar la política y volver a su vida privada y tal y cual. Claro, eso revela, digamos, una vuelta en una sociedad que ya no está basada en lo público, sino en lo privado, en lo individual, ¿no? De hecho, Hannah Arendt, en la condición humana que citabas ahora, distinguía entre labor y acción. Claro. La labor es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, Eso es y lo la que- acción tiene que ver con la palabra y con la intervención pública. Claro. Y ahora estamos, yo creo, en una regresión a la labor, porque todo el espacio público se ha llenado de fisiología, ¿no? Sin duda, o sea que en ese sentido yo creo que la infección, el COVID, etcétera, tuvo bastante que ver con eso. O sea, el COVID nos devolvió a nuestros cuerpos. Incluso el trabajo quedó reducido a una especie de trabajo fantomático allí en el teletrabajo. Y en cambio todos empezamos a preocuparnos otra vez de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, en eso es el proceso, digamos, en la vida de cada uno. La vejez te devuelve a tu cuerpo. O sea, eso es decir, no hay ya, a partir de cierta edad, nadie se piensa a sí mismo en la vida pública, sino que todo el mundo está preocupado con el asma, la tos, La salud, sí. y etcétera, lo demás, ¿no? O sea que la vejez es el gran... nos convierte a todos, digamos, en caseros, en domésticos, mientras que, en cambio, la juventud es la que nos hace salir fuera. O sea, también Ortega también lo cuenta, ¿no? Cuando habla del origen deportivo del Estado. Exacto, Claro, sí. el Estado es una cosa de los jóvenes, que son los que tienen actividad. Los viejos, a pesar de que se escuche su consejo, etcétera, etcétera, pero claro, ya están condenados a su cuerpo y a la casa, ¿no? Luego la idea de igualdad, que en Grecia tiene esa doble dimensión, digamos, una cosmológica y otra política, ¿no? Y que de alguna manera se retroalimentan, pasa a la esfera romana, al mundo romano, intacta, pero ya solo políticamente, digamos, en las referencias cosmológicas, ¿verdad? Sí. Los romanos de alguna manera la articulan, pero ya de una forma prácticamente secular, ¿no? Sí, completamente. Los romanos lo convierten en ley, ¿no? Y ya es digamos, no es simplemente una distribución del mundo, sino que es una ley de la ciudad, ¿no? Y eso, pues,
la importancia que tenía ser ciudadano romano para un romano eso era lo más importante que había. De hecho, cuando van en fin, crucifican a San Pedro y también han detenido a San Pablo, entonces cuando lo van a crucificar, San Pablo dice, cives romanus sum. Yo soy un ciudadano romano y a los ciudadanos romanos no se les puede torturar. O sea, usted me puede cortar la cabeza, pero no me puede torturar. Entonces, eso tenía un peso, una importancia, digamos, que era que el ciudadano romano era inatacable, en el sentido de que se le podía caer bajo la ley penal, pero lo que no se le podía hacer era tratar como si fuera un esclavo, como si fuera un extranjero o como un meteco, ¿no? Eso era. Entonces es verdad que los romanos convirtieron la ciudadanía de una igualdad ontológica, digamos, en una igualdad legal, ¿no? Con sus excepciones, claro. El Senado estaba formado pues, por padres de familia, etcétera. No cualquiera podía tampoco ser. No era, de hecho, prácticamente los ciudadanos romanos eran iguales en todo, menos en política, porque no podían todos participar en las leyes. Las leyes venían del Senado. Los patres conscripti, los senadores eran las personas, digamos, de entidad económica, poseedores, etcétera, ¿no? Y entonces la igualdad de los ciudadanos estaba en el circo, en las fiestas públicas. Por eso los emperadores, que lo que querían era de alguna manera mantener la ilusión de la igualdad de los ciudadanos, pero sin darles ninguna representación política, lo que hacían era darles pan y circo, claro. ¿Y no crees que también en ese abandono ontológico, cosmológico de la igualdad, se introduce ya un problema que heredaremos en la modernidad? Es decir, que costará más justificar la igualdad, porque tendremos que apelar simplemente a la ley, ¿no? Claro, es decir, que fuera de la ley ya todo lo demás al contrario, porque hoy la igualdad que nos interesa es la igualdad de las diferencias, ¿no? Valga la paradoja. O sea, lo que queremos todos es ser iguales en el sentido de que tenemos derecho a nuestras diferencias, que cada uno puede, digamos, incluso defender sus extravagancias como parte de su derecho. Eso ya viene de Roma. O sea, los griegos lo importante era que todos eran atenienses, que todos, o de cualquier otra ciudad. Es decir, que la ciudad era libre porque sus ciudadanos estaban contagiados de esa libertad que se respiraba en la ciudad. En cambio, ya los romanos estaban negociando esa libertad. Por ejemplo, el gran pánico, digamos, de los griegos era que la ciudad fuese conquistada por otra, ¿no? El tema, por ejemplo, de los persas, de Esquilo, etcétera, es ese, ¿no? Porque al caer en la ciudad caían las libertades, o sea, todos los ciudadanos se convertían entonces en esclavos. Sobre todo el tema de las mujeres, porque las mujeres se convertían en rehenes, digamos, de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso los persas son las mujeres las que hacen el lamento de que han caído, claro, han perdido su libertad al caer la ciudad, ¿no? Eso, en los romanos, en cambio, lo que existía más bien era, pues eso, la ley que imponía la igualdad, favorecía el hecho de que ya cada vez más fueran entrando en el Congreso de los ciudadanos, ¿no? Ya no necesitaban ser padres de familia, ya no necesitaban tener un determinado nivel económico, ¿no? Pero bueno, eso, oye, la democracia censitaria ha llegado hasta el siglo XIX, ¿no? En casi todos los sitios. Y luego con el final del Imperio Romano y el principio del cristianismo se introduce, me parece, una nueva categoría que no es tanto jurídica como moral, que es la persona, ¿no? Claro, eso es el cristianismo. Y eso es el cristianismo, ¿verdad? Sí, eso es el cristianismo. El cristianismo introduce una igualdad más elevada, que es que todos somos hijos de Dios. Claro. Entonces, esa es la igualdad más elevada que hay, porque podemos hablar de tú a tú con quien sea, porque nadie es más
que ser hijo de Dios nadie puede ser más que eso. Pero es una gran revolución, digamos. Hombre, por supuesto. Realmente un paso de gigante en la Que, consideración bueno, de los semejantes. la diferencia es muy clara entre esa igualdad de los hijos de Dios. Eso es lo que da fundamento a la democracia moderna. Claro. O sea, el problema que tenemos hoy cuando se habla, por ejemplo, del Islam, el Islam es inútil para fundar la democracia, Claro. porque está fundada en la sumisión. Va en contra de la democracia, de los fundamentos. Es decir, puede que un ciudadano determinado tenga el islamismo, sea Como musulmán, una fe privada. una fe privada, bueno, y eso no tiene. Pero en cuanto fe pública, No puede. el Islam no sirve como fundación. Contradictoria, Y sí. eso la prueba es que no hay ningún país musulmán que sea democrático. No, claro. Ninguno, porque es que no. Y el debate sobre el burka es evidente que no puede. Eso ya incluso es exterior a lo musulmán, Totalmente, porque sí. realmente no hay, en fin, en el Corán dice muchas cosas raras, pero no dice que hay que llevar burka. O sea, Claro. De ese pensamiento cristiano que tiene ramificaciones en la Edad Media con respecto a las limitaciones de la monarquía absoluta, ¿no? Me refiero ahora a la cuestión de igualdad. Bueno, fíjate tú la importancia que tuvo en la Edad Media el poder papal. ¿No? El poder papal era el Papa podía levantar la obligación de los vasallos de obedecer al rey. Porque claro, Totalmente. antes que nada, el rey también estaba sometido a la ley divina. Si cometía cualquier tropelía contra el Papa, contra el cristianismo, etcétera, etcétera, inmediatamente el Papa podía decir que no había obligación de excomulgarle, es decir, que no había obligación de obedecerle, y claro, eso lo temían todos los reyes, por absolutos que fueran. Ahí el Enrique IV en la nieve, en Canosa, allí, Totalmente. esperando que le perdonaran, está bien claro. Pero luego digamos que ya el pensamiento moderno en torno a la igualdad, el pensamiento moderno y en términos filosóficos fuertes, empieza en Inglaterra en el 17, ¿no? Sí, eso Bueno, el Renacimiento en general, ¿no? Y tenemos una primera reflexión que es la de Hobbes, ¿no? Bueno, en el fondo, sí, Hobbes es el que busca una igualdad como los ciudadanos en su defensa. Es decir, lo que nos iguala a todos es que todos tenemos miedo a morir. Es un poco lo que Y que nos podemos atacar mutuamente, ¿no? Digamos, también dice claro, Hobbes, ¿no? Nadie puede valerse solo, defenderse solo. Claro. Es decir, el Estado, la comunidad, es lo que nos defiende de los peligros. Esa expresión de Hobbes, ¿no? De que cuando él nació, nacieron él y el miedo. O sea, porque el miedo era fundamental en su creación como ciudadano. O sea, ese miedo es el que le hace aceptar al Leviatán, aceptar el poder del... Que es aceptar una desigualdad que nos proteja de esa igualdad originaria. Igualdad ante la muerte. Esa igualdad natural, digamos. Claro. ¿No? Sí. O sea, la igualdad ante la muerte, ante el peligro, etcétera, etcétera, eso es lo que nos hace que tengamos que soportar el peso del Estado como lo que nos defiende de la otra igualdad, de la igualdad letal, ¿no? Y después estaría el ejemplo de Rousseau, que hace lo mismo, pero al revés, un poco, ¿no? Bueno, Rousseau, yo creo que el que más invierte, digamos, el planteamiento hobbesiano es Spinoza. ¿No? Sí, Spinoza, porque Spinoza, en el tratado suyo, el tema dice que la función del Estado no es la protección, sino la libertad. O sea, solo tiene que proteger la libertad. Entonces, para el que convierte al Estado en guardián de la libertad de todos, no de la vida, en el sentido biológico hobbesiano, no de la vida como el bien más valioso frente a los peligros del mundo, sino que el Estado como defensor de la libertad, que es el destino humano. Eso yo creo que es Spinoza. Luego, Rousseau, evidentemente, introduce la idea de la voluntad de todos, la voluntad, digamos, en que la sociedad se basa en una voluntad compartida, pero que
de alguna forma tiene que tener una vocación pública. O sea, no es la suma de las voluntades, sino una vocación una voluntad con vocación pública, ¿no? Con un antecedente en John Locke, ¿no? Sí. Y la cuestión de la sociedad civil, que es lo que... John Locke ya es un poco, como siempre, en la cosa anglosajona, digamos, los franceses ahí hacen el papel de griegos y, Claro. los ingleses el papel de romanos. Exactamente, ¿no? sí, sí. Entonces, Locke lo que hace es habla de la importancia del principio legal, ¿no? El principio legal que es de la igualdad, que por eso, de alguna forma, se toleran, digamos, todas las variantes religiosas, pero no se tolera el ateísmo como negación de la divinidad, porque, claro, eso inmediatamente desequilibra la sociedad, ya no hay un punto de referencia. En el fondo, la sumisión a la divinidad, sea la que sea y con las particularidades que quieras, es lo que nos iguala a todos, ¿no? Todos somos, de alguna manera, deudores de un Dios exterior que es el que nos mantiene como humanos a todos, ¿no? Y entonces Locke, pues sí, tolerancia para las diversas variantes religiosas, sí, o sea, no convertir caprichos, digamos, sacerdotales en diferencias reales, pero lo que no se puede tolerar, claro, es la negación total de la religión, porque entonces la democracia pierde su sentido, su base, ¿no? Y Aristóteles había hablado de una diferencia de igualdad, ¿no? Entre la igualdad total y la igualdad geométrica, ¿no? Sí. Bueno, es que claro, ya curiosamente los grandes pensadores griegos, sobre todo Platón y Aristóteles, no eran muy simpatizantes de la democracia. No, o sea, claro. Es decir, nosotros imaginamos a los griegos como todo el día pendientes de la democracia, pero no era así. O sea, No, de hecho, Platón, desde que se condenó a Sócrates, consideró que la democracia había fallado y, por tanto, empezó esa especie en lo importante, claro. en el respeto a la disidencia, a la capacidad pensante. Entonces, Aristóteles veía muy claro el peligro de la democracia de convertirse en el orden basado en la plebe, no en el demos, sino basado en la plebe, que era la visión ciega, sin luces, digamos, del colectivo, ¿no? Luego también está, claro, la obra de Montesquieu, que es el que funda el principio fundamental del liberalismo y de la igualdad moderna, que es ese poder que se limita a sí mismo, ¿no? De alguna manera. El Montesquieu introduce al introducir la separación de poderes, Sí. hace que de alguna manera los poderes se contrarresten unos a otros, ¿no? O sea, la idea de Montesquieu, todavía cuando vivían en una monarquía absoluta. Sí. No conoce, después de la Revolución ya se empieza a pensar otra cosa, pero lo que le interesaba a Montesquieu era la idea de que los poderes se contrapesaran unos a otros. O sea, que no hubiera ningún poder que no tuviera freno, que no tuviera límites, sino que todos tropezaban, llegaban hasta donde empezaba el otro, ¿no? Y entonces eso, que bueno, es la base del liberalismo moderno y más o menos lo que hoy seguimos tratando de defender. Ya, bueno, la independencia de los diversos poderes en el Estado pues es muy discutible. Sí, cada vez más relativa, sí. Es más discutible, pero bueno, en fin, ahí está siempre como fondo, digamos, Sí, porque lo que sí sabemos es que todo poder tiende a eliminar esos contrapesos, claro, por su propia naturaleza. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe Absolutamente, como dijo Lord Acton, sí. que por cierto era un pensador católico. Sí. De modo que la idea de un pensador católico es el que se da cuenta de alguna forma de que un poder que diviniza al gobernante sin límites es la corrupción de la sociedad, ¿no? Últimamente se está reflexionando en torno al problema de las crisis de las democracias liberales y cuáles son los orígenes y las causas. Y una de ellas, algunos teóricos especulan en torno a la posibilidad de que la democracia liberal, que es un invento anglosajón y protestante, esté ligado a esa ética protestante que está en el fundamento del capitalismo, y que una vez desaparecida esa ética, pues el propio sistema empieza a hacer agua.
¿no? Bueno, eso son las dos formas, efectivamente. El cristianismo está presente siempre en la democracia, como decíamos. Lo que pasa es que las democracias mediterráneas, digamos, se han llevado bien con las cuestiones del sexo y mal con las del dinero, y en cambio las democracias anglosajonas se han llevado mejor con el dinero y en cambio muy mal con el sexo, ¿no? Claro. Entonces, esos son, pero en ambos casos está presente la visión cristiana del mundo, ¿no? Eso sí, imprescindible, ¿no? Vamos a otra gran corriente ideológica que ha determinado la modernidad y el siglo XX de una manera muy especial y muy virulenta, y bajo cuyo influjo probablemente tú te formaste, que es el marxismo, ¿no? Sí. El marxismo ha sido una, no sé si una filosofía, si le podríamos llamar una filosofía exactamente. Bueno, Marx la veía como una Se filosofía. veía como filósofo, pero bueno, tiene una vertiente, por lo que te diré ahora, muy pragmática en un sentido. Te acordarás de las tesis sobre Feuerbach de Sí, Marx, sí, sí. que hay una muy discutida, que dice: los filósofos hasta ahora se han preocupado de interpretar el mundo, cuando lo que se trata es de cambiarlo. Sí, Y Heidegger, que para eso era muy zorro, sí. dice: esta frase está infundada. Porque evidentemente, si uno decide cambiar el mundo, es que hay que interpretarlo, Claro, ¿no? Entonces, eso es un a poco. partir de una interpretación Se cambia determinada el es a mundo. lo que queremos cambiar. No. Claro, si no lo interpretas no lo vas a cambiar. Y eso es un poco la falsedad, yo creo, original del marxismo, ¿no te Bueno, parece? porque de alguna manera el marxismo parece dar por hecho que da por hecho de que lo importante de una sociedad son sus relaciones de producción y laborales y no las disposiciones que hubiera preferido un griego, es decir, la acción política propiamente dicha, la voluntad política de expansión, digamos, de la sociedad, ¿no? La sociedad es una fábrica y lo que tienen que ser las fábricas es estar bien organizadas y que la propiedad de la fábrica esté repartida entre todos los que trabajan en ella y no sea un amo el que impone por ser dueño del capital, imponga sus normas, ¿no? Y en eso todavía estamos, en cierta forma. O sea, la visión de una sociedad no basada exclusivamente en la producción, sino, por ejemplo, en la creación de cultura, de individuos dotados de conocimientos mayores que en los siglos anteriores, etcétera, ¿no? Eh, el mundo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, etcétera, introduce unas posibilidades de la sociedad que no son la simple producción. Aunque nosotros lo vemos un poco la inteligencia artificial desde el problema de que quitará trabajo a trabajadores hoy o cambiará las relaciones de producción, pero sobre todo lo que puede cambiar es el sentido de la producción, no tanto el reparto, digamos, de la producción, sino el sentido mismo de la producción, ¿no? ¿Tú crees que se puede disociar todavía hoy el marxismo de lo que ha sido la historia del comunismo? La historia real, la Hombre, aplicación. no, en el sentido de que siendo una filosofía práctica, claro, no puedes, la puesta en acción de la práctica no la puedes eliminar. Evidentemente, hombre, lo que se puede disociar es de ciertos planteamientos comunistas, o sea, decirme, el estalinismo, por ejemplo. Pues eso evidentemente no hay obligación, digamos, de leer a Marx desde Stalin, eso no es obligación. Ahora, el comunismo, como de alguna manera borrado, generalizado de las garantías personales de la democracia, Más eso elementales. va en va en el paquete, vamos, eso no hay manera de saltárselo. O sea, la idea de un comunismo democrático es que no entiende una de las dos palabras, o sea, no. Tú te formaste, digamos, en un ambiente antifranquista, de simpatías comunistas, incluso nacionalistas en tu Bueno, juventud, ¿no? mi familia era una familia conservadora, sobre todo porque había padecido, digamos, en la guerra civil en el sentido, pues que, por ejemplo, un hermano de mi padre pues fue ejecutado allí en Paracuellos, ¿no? Y entonces eso cambió un poco su forma de ver, porque mi padre probablemente era más liberal, más republicano, digamos, pero desde que murió su hermano se replegó un poco, lo consideró como casi
como un pecado suyo, ¿no? El haber apoyado lo que luego había destruido a su hermano. Y mi madre siempre era una mujer muy liberal, muy religiosa, pero siempre dentro del conservadurismo religioso. Es que yo creo que no se le ha dado importancia vamos, se le ha dado, pero no tanta como la tenía, a lo que fue la persecución del catolicismo por parte de los elementos de la República, ¿no? Sí. Que eso un poco es... La quema de conventos y las... Claro, sí, sí. es que muchas personas católicas que probablemente habrían simpatizado con muchos aspectos educativos, etcétera, de la República, pero claro, al ver la destrucción de lo que todavía para ellos era el fundamento de la vida cotidiana, que era la religión, claro, inmediatamente lo vieron como una agresión a lo más Sí, yo me acuerdo que Martín de Riquer, maestro de maestros, el gran medievalista, nos decía que él se pasó al bando nacional en cuanto le mataron a un amigo suyo por ir a misa. Le pegaron un tiro por la calle. No, no, Entonces, claro, claro. es que ese era el asunto. Es que ahora nosotros eso lo vemos como una cosa que, en fin, anecdótica, pero no lo era. No, en Sí, absoluto. una figura como la de Unamuno, Unamuno era muy consciente Sí, sí. de esto, de que eso no era, en fin, no se podía pasar por alto el tema de la religión en un cambio social profundo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero desde nuestra actual perspectiva, yo siempre digo que, al menos para mi generación, para nacida con la democracia, a mí me cuesta mucho profesar cualquier ideología a pies juntillas, sinceramente, sobre todo después de lo que ha sido el fiasco de las ideologías en el siglo XX, ¿no? O sea, nuestra obligación es evaluarlas, discutirlas, quedarnos con algunas cosas de ellas o tratar de proponer otra forma de pensar la política, pero hoy en día cuesta mucho, digamos, ser o bien un conservador a ultranza, o bien un izquierdista a ultranza, un comunista a ultranza, e incluso un liberal a ultranza, porque el liberalismo pues, también ha demostrado sus insuficiencias y sus límites también, Las ¿no? ideologías, el problema que tienen es que son formas de ver, pero no tienen nunca una, digamos, una referencia exterior que zanje las discusiones. O sea, no hay... Los carpinteros no tienen ideologías. Los carpinteros tienen modos de hacer, y hay modos de hacer más eficaces unas cosas que otras. O sea, las prácticas técnicas, eso no hay, ahí no hay discusión ideológica. La ideología empieza cuando no hay una realidad exterior que da la razón a unos a otros. O sea, por eso las discusiones ideológicas son eternas, infinitas, porque no hay una religión exterior, una realidad exterior que dice este tiene razón y el otro no. Mientras que, en cambio, no, los físicos, pues a pesar de que pueden odiarse cordialmente entre ellos por cuestiones laborales, etcétera, pero claro, tienen una realidad exterior que da la razón a unos planteamientos y a otros planteamientos no se los da. O sea, no se puede introducir una ideología física, una ideología química, ¿no? Y en cambio, para los temas políticos, para los temas religiosos, para los temas sociales, de la vida cotidiana, eróticos, etcétera, claro, ahí la discusión es infinita, ¿no? ¿Y no crees también que llevamos ya, pues desde finales del 18 más o menos, con una cierta lógica progresista, ¿no? Y una de las críticas que se le puede hacer a esa forma, digamos, de entender la historia y la organización política es una especie como de lógica sacrificial que tiene, ¿no? Es decir, esa cosa de por el bien de la humanidad, ¿no? Esa cosa que es un poco siniestra ya a estas alturas, ¿no? Hombre, sobre todo porque, claro, la humanidad digamos, se ha convertido en un ídolo al cual se sacrifican los seres humanos. Eso, O sea, que, sí, sí. antes los seres humanos se sacrificaban a divinidades más o menos estrambóticas, pero hoy los seres humanos, por lo menos en nuestra modernidad y además en cantidades inmensas, se han sacrificado a la humanidad. O sea, la humanidad ha sido el Moloch devorador que ha casi zampado a los seres humanos con más frecuencia, ¿no? Claro, eso exige, digamos, una reflexión. O sea, no por quitarle el aura mitológica, religiosa al ídolo, deja de ser un ídolo peligroso. O Claro, sea, claro, claro. Y por otra parte, me parece que la crítica que se podría hacer al liberalismo, también desde nuestra atalaya, desde nuestro siglo,
sería esa idea un poco de abandonar al individuo al mercado y que todo individuo tiene que ser un individuo competitivo y que tiene que ser un inversor y que tiene que aspirar a cierta riqueza, ¿no? Esa frase que me parece siniestra un poco de Margaret Thatcher que decía quien a partir de los 40 años va en transporte público es un fracasado, ¿no? Esa idea del éxito y del fracaso Eso tan elemental, es un poco ¿no? la gestión de la vida. O sea, efectivamente, el capitalismo no nació obligadamente como esa competición, al contrario, es decir, los grandes empresarios capitalistas de los primeros capitalismos eran personas muy austeras, muy, digamos, eso sí, habían convertido el trabajo en una especie de religión superior a todas las demás. O sea, y el éxito Exacto. económico equivalía al éxito ante los ojos de un dios que premiaba a los ricos. O sea, no, y eso ya como evidentemente hoy los ricos no tienen tan buena prensa, digamos, como tuvieron los primeros grandes empresarios, entonces lo que hay es una competitividad en el sentido de que hay menos y el pastel exige que todos metamos corriendo la mano, no vaya a ser que los demás se queden con lo demás. Entonces, bueno, pero yo creo que eso son cosas de gestión, o sea, donde hay libertad, hay posibilidades de estropearse uno mismo la vida. O sea, la libertad no da ninguna garantía de acierto en la vida. Al contrario. Es decir, Claro. ser libre es tener la posibilidad de equivocarse más, o sea, de fastidiarse uno mismo la vida más, ¿no? Hay en sus antimemorias, André Malraux, de las últimas partes de ese gran ciclo de recuerdos, de memorias, hay una conversación dramatizada entre él y un viejo republicano, revolucionario español, en el que se reconoce un poco José Bergamín, ¿no? Y Bergamín sigue siendo revolucionario y sigue siendo, en fin, muy de izquierdas, ¿no? Y Malraux se lo mira ya con mucha distancia, mucha ironía, y le dice en un momento dado, ¿y por qué en lugar de cambiar el mundo no intentamos entenderlo? ¿No? Un Claro. poco, es un poco lo de la interpretación de Heidegger contra Marx, ¿no? Claro, es que la mitificación del cambio Mm, es uno de los grandes problemas de la modernidad. No hay, es decir, eh, las cosas tienen que cambiar. Uno dice, bueno, perdone, hay cosas que mejor que no que no cambien. cambien, claro, sí, Claro, o sí. sea, que decir, la idea de que todo cambio debe ser celebrado Y que todo tiene que cambiar siempre. que todo tiene que estar cambiando constantemente, la idea mismo de, bueno, el conservador está defendiendo los cambios anteriores, o sea, dice, no todo cambio es bueno. O sea, la mitificación del cambio por el cambio, yo creo que es uno de los problemas de la ideología actual. O sea, en cuanto un partido propone cambios radicales, ya de por sí parece bueno, que está Mejor. mejor, que está ofertando algo. Bueno, a lo mejor está llevándonos por el camino de la destrucción, porque en el fondo la destrucción también es un cambio. Totalmente, sí. Claro, claro. André Malraux hablaba un poco de las ideas que había visto pasar a lo largo de su vida como esos huéspedes de paso y decía, algún día nuestra era será reconocida como la era que adoró a la diosa revolución. Tú también lo ves un poco así, ¿no? De alguna Hombre, manera. claro, por supuesto, la revolución, que debería ser una cosa vista como algo temible, se ha convertido de pronto en algo estupendo, pero además en todos los En campos. todo, sí, sí. Revolución artística, Tecnológica. es decir, todo, en todos los campos la revolución parece que es un gran avance. ¿No? Y dice, no, perdón, la revolución es un peligro y entonces debería ser vista como una ocasión o como una oportunidad, pero también como un gran peligro. O sea, no como algo deseable sin más, que todo lo que es revolucionario es mejor. Por eso los conservadores, sobre todo desde la época de la Revolución Francesa, han estado aconsejando siempre un poco lo que decía Pascal, ¿no? Todas las desgracias del hombre vienen de que no se queda en casa tranquilo, quieto, sin dar la lata. ¿No? Y ahí volvemos a esa cuestión sacrificial que me parece muy siniestra y muy perjudicial de esa gente que defiende que, bueno, como las revoluciones son necesarias, siempre hay daños colaterales, ¿no? Entonces todos los muertos, los asesinados, Claro, entonces no importa porque en realidad no hay tortillas y no sé, claro, son un sacrificio para una buena causa, ¿no? Sí, sí. Una cosa que sublevaba mucho Antonio Machado, que tiene en el Mairena creo que es un momento maravilloso sobre el soldado desconocido. Sí. Decía, si volviera el soldado desconocido y dijera,
yo me llamaba Pérez, le diríamos, anda Pérez, vuélvete la huesa que esto no va contigo, ¿no? Sí. Efectivamente, efectivamente, sí, sí, claro, por supuesto. No, la mitificación de que el personaje inquieto que nunca está de acuerdo con lo que hay, sino que en Sí. cuanto ha llegado a un punto ya está queriendo ir más allá, ¿no? Eso era, en fin, lo que decían los que conocían a Bakunin, decían que Bakunin era estupendo en el momento de la revolución, pero que en cuanto acababa la revolución había que fusilarle, porque claro, él seguía con el ánimo revolucionario, o sea que no sabía parar la revolución. Claro, eso lo teorizó Roger Scruton, el filósofo inglés conservador, que hablaba de la estructura negativa, Sí. ¿no? Que hay una estructura negativa que uno tiene en la oposición y cuando llega al poder la sigue manteniendo. Claro. Entonces, claro, no hay manera de hacer nada. No, ese es el tema. O sea, el espíritu permanentemente revolucionario es el espíritu que hace revoluciones, pero para nada, porque cuando las ha hecho ya está pensando en las siguientes, ¿no? O sea que, digamos, un revolucionario lógico debería verse obligado a la revolución, pero estar deseando de que acabara de una vez para que empezara la vida cotidiana, ¿no? O sea que y en ese sentido, quizá probablemente estructuras como la familia, etcétera, son fundamentales. O sea, las revoluciones que empiezan destruyendo las familias son siempre malas, o sea, siempre fatales, porque los seres humanos no somos por naturaleza revolucionarios, somos por naturaleza familiares. Y conservadores, claro. No, conservadores. Es decir, cuando tenemos que hacer una revolución es para defender lo que realmente nos toca, que es las relaciones familiares. Para poder conservar, justamente. Para poder conservarlo. Es que, o sea, los mejores argumentos a favor de la revolución nos tienen que dar los conservadores. Es decir, Sí. vamos a cambiar las cosas para tener algo que conservar. Ahora, no vamos a cambiar las cosas y una vez que las hayamos cambiado, pues las volvemos a cambiar indefinidamente, ¿no? En el año que fue nombrado secretario general del Partido Socialista en el Congreso de Suresnes, Felipe González em, pidió renunciar al marxismo a favor del socialismo, ¿no? Y ahí estaba de alguna manera actualizando un pensamiento que ya había cristalizado en Europa desde Bismarck y luego en Inglaterra a través del informe Beveridge y con el gobierno de Clement Attlee, ¿no? Sí. Que es el estado del bienestar, la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia, claro. Que eso ha sido, digamos, probablemente el pacto más sensato. Es que en España lo que estaba mitificado como bueno era el comunismo, Claro. no la socialdemocracia. Entonces Felipe lo que hizo fue poner como objetivo la socialdemocracia, no el comunismo. O sea, la renuncia al comunismo. Un poco volver otra vez a la vieja discusión del 19, ¿no? Entre los marxistas y los socialistas democráticos, ¿no? Que ese es el fundamento, claro, porque efectivamente el comunismo es la exageración del socialismo, Claro. o sea, llevar al socialismo hasta donde no puede, o sea, estirar el chicle hasta donde no puede dar más, ¿no? Y eso ha sido uno de los pactos más sensatos, yo creo que ha dado, ¿no? El pacto entre el liberalismo y el socialismo, que han llegado a un acuerdo, por así decirlo, Es la ¿no? democracia moderna. O sea, yo por eso nunca... Uno puede tener simpatías por políticos concretos de un campo o de otro. Pero en el fondo, todas las sociedades democráticas modernas son una combinación de elementos liberales y de elementos socialistas. O sea, eso es evidente. O sea, nadie apoya una sociedad que borra totalmente los aspectos liberales, porque esos son los totalitarismos, China, etcétera. Y por otra parte, nadie quiere una sociedad, digamos, que sea la guerra de todos contra todos, porque no hay unos elementos sociales programados por la sociedad. Entonces, claro, pues la combinación de las dos cosas es indispensable. Luego hay políticos que privilegian en los aspectos sociales y otros que privilegian los aspectos más liberales, ¿no? O incluso que aciertan a manejarse entre las dos cosas, pero yo creo que en ningún caso puede acabarse con el liberalismo y puede acabarse con las demandas sociales, porque eso destruiría la democracia moderna, ¿no? Pero
A pesar de sus indudables méritos y triunfos, me refiero a la socialdemocracia, ha entrado en crisis de alguna manera, ¿no? Los grandes partidos socialdemócratas están desapareciendo en el mundo, ¿no? Bueno, lo que entra en crisis es todo lo que tiene que ver con la sociedad de masas. O sea, la democracia es un invento que se pensó para sociedades pequeñas, con poca gente. Cada vez se ha ido extendiendo más y ahora, digamos, son imperios inmensos Es verdad. los que se tienen que someter a la democracia. Claro, la democracia no estaba pensada en Para principio eso. para eso. No estaba pensada para eso. O sea, es decir, Tampoco el parlamentarismo, claro, ni claro, siquiera. Sí, es sí. decir, aplicar los criterios que se pensaban para una sociedad, por ejemplo, Aristóteles en la política, como una exageración, dice, no hay sociedades de dos personas ni sociedades de 100.000. Bueno, fíjate tú, hoy 100.000 nos parece un pueblo pequeño, ¿no? Entonces, claro, pero para Aristóteles era imposible que la democracia diera para 100.000 personas, ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy, claro, el problema que tenemos es que cada vez las sociedades son, y además hiperconectadas como están hoy, porque, claro, los medios de comunicación también han hecho que se aumente muchísimo la conciencia de nuestra multiplicidad, ¿no? O sea, que, antes podíamos ser los millones que fuéramos, pero uno en el fondo conocía a su comunidad, su ciudad. Nadie conocía lo que estaba pasando en Mongolia en ese momento, pero claro, hoy lo que pasa en Mongolia es como si nos pasara en el portal de casa. O sea, los medios de comunicación nos han convertido en ciudadanos del mundo, como se suele decir. Sí, sí. Hay otro libro tuyo que también es muy recomendable para estas cuestiones que estamos comentando hoy, que son tus memorias, que no habíamos hablado todavía, Mira por dónde, un libro ya antiguo, publicado En el en el 2000, ¿verdad? Ya hace más de 25 años. Y es un libro que va muy bien para tomar conciencia de lo que ha sido, bueno, tu itinerario ideológico, tu intervención, digamos, en toda la formación de la democracia, en el periodismo, pero también para una cuestión que se me ha hecho cada vez más evidente en lo que ha sido un poco las trayectorias distintas que ha habido, las actitudes que ha habido con respecto a la política en el siglo XX, ¿no? O desde finales del XIX incluso. Y hay como tres grandes actitudes, por así decirlo. Una sería el regeneracionismo, ¿no? Que va desde Costa hasta Ortega, hasta la Segunda República, y que se mantiene incluso en el exilio. Es emocionante ver cómo incluso después de haber perdido la guerra hay muchos que todavía mantienen ese espíritu regenerador, reformista, que impulsó a toda una generación, Sí, ¿no? sí, claro. Y que se dio de bruces con la realidad áspera del país y, en fin, y con después la dictadura. Después, la generación del 50 más o menos, que nació en el franquismo y que siempre tuvo una enorme suspicacia hacia lo público, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en Ferlosio, en Agustín García Calvo, ¿no? Que llegaron a la democracia, digamos, más bien desengañados Es que o poco dispuestos a aceptar ningún pacto, el ¿no? franquismo, sobre todo la permanencia del franquismo, porque si el franquismo hubiera durado 3 años, es decir, no habría cambiado la mentalidad en España de la manera tan profunda que lo cambió, pero claro, el franquismo duró mucho y modificó la mentalidad de muchos. Todavía el prestigio un poco absurdo que tiene hoy la izquierda en España se basa en que se considera que, claro, que había que ser de izquierda o que debía ser antifranquista. Que mantiene todavía la esencia antifranquista, sí, exacto. Claro, ¿no? Y de hecho, efectivamente, vuelve otra vez a resucitar la imagen de Franco, ya que nadie conoce ya, que no sé decir, la gente que no ha conocido el franquismo, que de alguna manera no imagina cómo era vivir en el franquismo, porque claro, hay algunos que piensan que en el franquismo se vivía cargado de cadenas y con un capataz dándote con un látigo, y otros que creen que era un lugar maravilloso. O sea, que decir que ya se ha perdido lo que era la realidad de vivir bajo una dictadura y las cosas que te quitaban y las cosas que te ponían. O sea, decir, pues, había gente
que vivía más tranquila con un dictador, porque claro, el dictador liquidaba, es como en Sicilia con la mafia, pues oye, la seguridad de los ciudadanos, si acatan el poder de la mafia, pues está mucho más tranquilos que en los otros sitios donde hay unos ladrones y unos asesinos privados. Digamos, la mafia organiza la cosa y ya no. De modo que, entonces yo creo que eso cambió, ¿no? El franquismo ha cambiado la mentalidad de los españoles y todavía estamos arrastrando eso. Todavía, sí, Un sí. poco la autobiografía que tú mencionas, yo lo que cuento un poco es cómo pasa uno de ese espíritu más o menos ingenuamente antifranquista, nunca frenético, porque claro, mis padres, que eran las personas más buenas, digamos, que yo conocía, eran franquistas. Sí, sí. No, Claro. tampoco eran unos franquistas. No eran ideólogos, pero bueno. Pero eran franquistas, entonces, claro, yo tampoco. Es decir, podía ser un antifranquista feroz porque no podía cargarme a mi familia. Claro. ¿no? De modo que entonces, pero en fin, de ese antifranquismo ingenuo que tenía uno con los 20 años y tal y cual, digamos, el saber que ya no pertenecía uno a ese mundo, sino a otro que todavía no había llegado y que vete tú a saber si llegaría, esa evolución, bueno, se va cambiando y con el tiempo lo que te vas dando cuenta es que con el marchamo de antifranquismo te están vendiendo una mercancía completamente averiada, claro, o sea que ese es el problema. Y hoy ya lo estamos viendo todos paladinamente, ¿no? Pero durante una época, cualquier cosa que venía con el sello antifranquista la aceptábamos con una comodidad, y tal, con el arte, las películas, el cine, el tal, todo. Esa especie, por ejemplo, de ingenuidad que todavía los actores, etcétera, todos tienen eso. El actor es siempre como una especie de grado inferior intelectualmente a los ciudadanos medios. O sea, se pasan la vida dando sus opiniones y demostrando que son más tontos que la gente normal que es por la calle. O sea que. Entonces, claro, eso, de ese sueño vamos despertando. Lo que pasa es que, claro, se despierta, se puede uno despertar con un sobresalto, te puedes despertar descansado y con fuerzas para emprender una tarea nueva, ¿no? Mira por dónde en tus memorias es muy interesante la trayectoria que dibujas desde el capítulo de Zorroaga. Yo creo que a esa generación, yo se le podría llamar la generación de Zorroaga, o sea, habría que dedicarle un libro porque allí creo que se perfilan muchas cosas de lo que ha pasado en España ideológicamente. Y además que reunió a un grupo de cabezas filosóficas muy importantes y que han sido determinantes en toda la democracia. Pero digamos que el itinerario que va desde Zorroaga hasta Bastallá, el capítulo que dedicas a Bastallá, la formación de Bastallá, eso es muy iluminador para darse cuenta de lo que ha pasado realmente políticamente en este país, ¿no? Sí. Y todavía para entender muchas cosas que estamos viviendo hoy en día. Hombre, Porque claro, tú cuentas que al principio tenías ciertas simpatías antifranquistas por los movimientos abertzales, porque decías, bueno, pero que también decías, eso se pasará con la democracia, porque lo comparabas incluso con la pornografía, decías, esta pasión por la pornografía desaparecerá en cuanto haya libertad sexual. Y de hecho ¿no? pasó. O sea, Y pasó, decir, exactamente. Una época, en fin, cuando empecé yo a vivir en Madrid con mis padres y tal, había un cine porno, de un cine X en cada calle, quiero decir, entonces verdaderamente, y parecía imposible que la gente salía de trabajar y corría al cine porno. Y claro, ahora lo vemos como una situación, eso, pues hilarante, ¿no? Es decir, pero hubo una época en que no se salía de los cines pornos, vamos. Con los políticos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, la pluralidad esta de situaciones de izquierda, a ver quién gana más a los otros, el izquierdismo y en tal. Ha sido un poco lo que nos ha. Yo creo que lo que nos ha dejado retrasados respecto a Europa. O sea, Claro. el retraso que tenemos respecto a Europa son los 40 años de franquismo, que todavía seguimos quitándonos de encima, ¿no? No, y ahí empieza, en el capítulo de Zorroaga, tu toma de conciencia con respecto a lo que es la barbarie que está en el origen, digamos, de nuestra democracia. El gran enemigo de la democracia fue una banda terrorista que, bajo el credo marxista-leninista, pretendía exterminar a todo disidente. Y así empezó la matanza de militares, de guardias Por eso civiles. es importante en la última
el último entrevista esta que le hicieron a Felipe González, Sí. y que por una parte le ganó el odio de los socialistas hoy con mando en plaza porque dijo que votaría en blanco si se volvía a presentar el señor Sánchez. Pero fue muy importante el que dijo, bueno, yo efectivamente por Vox no tengo ninguna simpatía especial, no quiero apoyarme en Vox, pero muchísimo menos en Bildu. Pero, o sea, que aclaró la cosa, es decir, no, lo malo es Bildu. Es decir, lo de Vox es una cosa que puede ser indeseable para muchos de nosotros, pero no es aborrecible como es lo Sobre de... todo porque ya sabemos lo que ha hecho Bildu. O sea, Claro. ya sabemos lo que es. Y lo sigue haciendo. Sí, totalmente. Claro. Sí. O sea, lo que significa Bildu, o sea, a mí me pone un poco los pelos de punta porque efectivamente, entre las críticas que ha habido a Felipe por lo que dijo, bueno, los socialistas le critican lo de que no va a votar a Sánchez y tal y cual. Pero la gente de las redes sociales y tal, lo que más les indignó, dice, fíjate, prefiere a Vox a Bildu. Pues, bueno, es que ya era hora de decirlo, ¿no? Ya era hora de decirlo. Claro. Pero eso todavía la gente le parece que no, que bueno, que Bildu es una cosa de izquierdas, más o menos, o sea, un poco, son brutos, pero son de los nuestros, ¿no? Me dicen también que en cambio, claro, lo de Vox es... Y volviendo a lo del principio, es que mucha gente todavía no entiende que el nacionalismo, las reivindicaciones nacionalistas, están reñidas con la isonomía, con el principio básico de cualquier organización constitucional moderna. En eso, el último libro este de Félix Ovejero, La invención del agravio, está muy bien. Bueno, yo en los escritos que he hecho un poco sobre nacionalismo y tal, he sostenido siempre en contra del lenguaje que se utiliza, que en España no hay un problema territorial. No, o sea, claro. se sigue hablando de un problema territorial. En España no hay ningún problema territorial. Hay un problema con los nacionalistas, Sí. pero no con los territorios. No. O sea, es decir, lo mismo que, por ejemplo, respecto a la lengua, ¿no? Es decir, el problema de las lenguas en España, pero si en España la lengua castellana es absolutamente universal. Mayoritaria. Mayoritaria, pero más, o sea, en Italia hay muchísimas más Sí. lenguas diferentes. O sea, aquí parece que es que por acción de los nacionalistas parece bueno, que las lenguas aquí no nos entendemos más que en Valladolid, pero cuando salimos de Valladolid ya no nos entendemos con nadie, que es totalmente falsa. O sea, la deformación de lo que es la vida española, vista desde los ojos nacionalistas que han logrado venderlo y han logrado introducirlo en novelas, en cine, etcétera, etcétera, hasta convertir una visión completamente distorsionada de lo que es la vida en España, convertirla en el discurso oficial prácticamente, ¿no? Yo no sé si nos sacudiremos eso de encima alguna vez. Bueno, que se lean tu entrada del diccionario filosófico sobre igualdad. Y yo creo que entenderán muchas cosas, ¿no? Si tú crees que eso es el remedio. Pues con esto terminamos. Hemos dado una vuelta perfecta a todas estas cuestiones.